Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar sobre variables lógicas en Python. Vamos a comenzar con un ejemplo sencillo em, para entender lo que son las variables y posteriormente entender lo que son las variables lógicas. Primero, em, en esta parte de la pantalla, en la parte derecha, estamos viendo la consola de Python, en la parte izquierda unos apuntes de Wikipedia. Sé que Wikipedia no es muy confiable, em, pero sin embargo ya revisé las anotaciones que vienen aquí y están bien, son correctas. Bien, del lado izquierdo vemos los apuntes de Wikipedia, del lado derecho estamos viendo la consola de Python y bueno, si quieren consultar el apunte de Wikipedia, aquí está el link, así lo pueden revisar. Ya lo chequé, está bastante bien. Em, y bueno, en la consola de Python podemos ver este símbolo que nos está indicando que podemos enviar una instrucción. Por el momento vamos a entender una instrucción como hacer una operación. Por ejemplo, si yo quisiera hacer 5 más 7, escribo ahí 5 más 7, doy enter y vemos que aquí hay una respuesta de la consola de Python. Esa respuesta es hacer la operación. O por ejemplo, podría ser 5 por 8 más 9. Entonces, realiza la operación. Aquí nos da la solución, la respuesta. Y nuevamente vuelve a aparecer el símbolo que nos está indicando que podemos lanzar otra instrucción. Cuando utilizamos variables, regularmente hacemos algo de este estilo. Por ejemplo, yo escribo aquí var igual a 10. Lo que estoy haciendo aquí es declarar una variable. La variable se va a llamar var y esta variable var va a tener como valor al 10, que también se puede entender como que el número 10 lo vamos a almacenar en la memoria y el espacio de memoria que vamos a ocupar para guardar este 10 se va a llamar var. Les doy enter. Vemos que no nos da ninguna respuesta porque no hay un resultado como tal, simplemente es realizar una acción, por eso no hay ninguna respuesta, como en este caso, ¿no? Que nos da 49, nos da 12. Aquí sí hay una respuesta, evidentemente, dado que ejecutamos una instrucción. Sin embargo, la respuesta es invisible para nosotros porque es una acción que se realiza en, pues en el sistema de la computadora. Simplemente es almacenar y por eso no se ve visible esa acción, esa respuesta en la consola de Python. Pero la variable ya se guardó, ya tenemos la variable. Si nosotros, por ejemplo, escribimos var y damos enter, nos va a devolver el valor que tiene. Si, por ejemplo, hacemos 9 multiplicado por la variable, esto va a ser 9 por 10 y vemos que efectivamente me da 90. Hasta el momento, este tipo de variables que estamos viendo son números enteros, ¿no? Es como utilizar una calculadora. Sin embargo, con los lenguajes de programación podemos hacer más cosas que simplemente hacer operaciones con números. Para realizar las acciones que queremos hacer, que queremos programar, pues podemos utilizar diferentes tipos de variables. Más adelante les hablaré específicamente de algunos tipos de variables que son muy importantes. Pero en este momento quisiera hablarles de las variables booleanas o lógicas, puesto que comenzamos este curso con este tema, con lógica. Y es que la lógica es muy importante debido a que pues es la base de las matemáticas, la base
también de la computación. Entonces, entender lógica es fundamental para programar. Y no solo para programar, sino para muchas otras cosas. Matemáticas es la base, como les había dicho. eh, en el resto de las ciencias también, en la filosofía, el lenguaje. Bueno, si les continúo hablando de esto no voy a terminar, así que pues solo les digo que es muy importante entender lógica y por eso comenzamos con eso. Las variables booleanas son proposiciones, son pues sugerir alguna cosa y ver si esta sugerencia es falsa o verdadera, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir en este momento está lloviendo, em, y, y si está lloviendo, pues lo que acabo de decir es verdad. Si no está lloviendo, lo que dije es mentira, es falso. Estas son las proposiciones lógicas y son el tipo de variables que vamos a estar utilizando. En Python no podemos introducir estas variables como tal, o algo como lo que acabo de decir, está lloviendo, y que evalúe si está lloviendo o no. Eh, pero sí podemos introducir proposiciones de tipo aritméticas, comparativas. em, Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Nada más que antes de que se me olvide, quisiera hablarles un poquito de Python. Python, al menos como lo vamos a estar viendo en este curso, es un lenguaje interpretado. Hay formas de manejarlo también como un lenguaje compilado. Em, en esta clase no les voy a hablar como tal de lo que significa eso, lo tendrían que investigar y pues ahí se les queda de tarea em, investigar qué es un lenguaje interpretado, qué es un lenguaje compilado y cuáles son las diferencias entre estos, ¿no? Otra característica de Python es que es un lenguaje eh, débilmente tipado. Eh, También se los voy a pedir que lo investiguen y que investiguen que es fuertemente tipado y vean cuáles son las diferencias. Em, y bueno, se los menciono porque son características que deben saber al momento de usar Python. Estoy utilizando la versión 3.7.3, como pueden ver. Hay más versiones, igual investiguen sobre estas versiones y sobre toda la tecnología eh, que les puede ayudar a programar mejor en Python. El objetivo de esta clase no es hablar de eso, solamente se los menciono para que investiguen más acerca del tema. Y bueno, continuando con lógica, pues les voy a poner un ejemplo, ¿no? Aquí ya declaramos una variable que se llama 10. Yo podría pensar en una variable Q. Bueno, antes de eso, la variable vale 10. Y yo podría ejecutar algo de este estilo. Variable menor que 5. Aquí lo que estoy diciendo es que la variable es menor que 5. Dado que la variable vale 10, pues esto que estoy escribiendo es falso. Si doy enter, me está diciendo que efectivamente es falso. Si yo, por ejemplo, escribo la variable es mayor que 10, también va a ser falso porque la variable es 10 y obviamente no va a ser mayor que 10. Entonces eso es falso. O podría decir la variable es menor que 11. Esto claramente es verdad, el 10 es menor que 11. Doy enter y me dice que es verdad. Esas son algunas de las cosas que pueden estar viendo en la programación en Python, no solo en Python, sino en otros lenguajes, donde están lanzando una proposición. En el primer ejemplo, variable menor que 5 es la proposición y la consola les va a devolver el valor de verdad de esa proposición. También esta proposición la pueden guardar en una variable. Por ejemplo, yo puedo decir que
Q, por ejemplo, Q va a ser igual a variable menor que 5. Eso es lo que significa Q. Doy Enter. Sabemos que esto va a ser falso, y lo que pasa es que cuando yo pregunte por Q, me va a devolver efectivamente el valor de verdad. Es decir, Q tiene el valor de verdad de esta proposición. Bueno, voy a construir ahora algunas variables de este estilo. Por cierto que estas son las variables lógicas, las que guardan valores de verdad. Son variables lógicas o variables booleanas. Y estas variables tienen como posibles resultados o posibles valores falso y verdadero. Voy a construir algunas variables que tengan como valor de verdad falso y valor de verdad verdadero. Entonces, por ejemplo, voy a construir una variable que se va a llamar A y va a tener una F enfrente representando que es falso. Entonces, AF va a ser una sentencia falsa, y ya sabemos una que es falsa, que es decir que la variable que tiene como valor 10 es menor que 5. Esa variable no es menor que 5, y pues como ya vimos va a ser falso, ¿no? Entonces si pregunto por AF, AF es falso. Ahora voy a construir una variable que va a ser A también, pero que va a ser verdad. Una sentencia verdadera es, por ejemplo, decir que la variable es mayor a 2. La variable es mayor a 2, efectivamente, puesto que 10 es mayor a 2. Entonces, si pregunto por esta variable booleana, lo que tengo es que es verdadera. También voy a construir una variable b que sea falsa. Ya sabemos una que es falsa, que es decir que la variable sea mayor a 10. Entonces pregunto por b y me va a decir, perdón, bf. La variable b no está definida, la que está definida es bf. Por eso marca aquí un error, puesto que todavía no digo quién es b. Yo lo que acabo de definir es a bf. Entonces ejecuto bf y me dice que es falso. También voy a construir una variable bv, que lo que va a tener es el valor verdadero. Por ejemplo, decir que la variable es mayor a 9. Pregunto por bv y tengo que es verdad. Bueno, esto lo voy a usar más adelante. Lo voy a usar para explicar lo que son las ¿cómo llamarlo? Las puertas lógicas, los conectores lógicos. Y, pues solamente recuerden que estamos hablando de A y de B, que cuando tiene la F enfrente es falso, que cuando tiene la V enfrente es verdadero. Lo mismo que con BF, es la variable B, con la F enfrente es falso, con la V enfrente es verdadero. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hablar sobre la negación. Esto como tal, primero, esto, var mayor a 9, es una proposición y tiene un valor de verdad. El valor de verdad en este caso es verdadero, true. La negación es una función, sí, la podríamos llamar función, si quieren llamarlo así, si quieren verlo de esa forma, que lo que hace es que cuando yo la evalúo en una variable lógica o en una proposición, lo que me devuelve es el valor de verdad contrario al valor original de la proposición o variable. Por ejemplo, sabemos que BV es verdadero. Yo, al aplicar la negación a BV, lo que tendría es falso.
La instrucción en Python para hacer la negación es el not. Yo escribo not, después escribo bv, lo que estoy haciendo es aplicar la negación sobre la variable bv. Como bv era verdadero, entonces al aplicarle la negación cambia su valor de verdad y de verdadero pasa a falso. Si yo, por ejemplo, lo hago con AV, que ya sabemos que es verdadero, nuevamente me da falso. Si, por ejemplo, hago not con BF, lo que tengo es un verdadero, porque recuerden, como termina en F, significa que la proposición es falsa. Y vemos que es verdadero. A ver, lo hacemos con not de AF, que sabemos que es falsa, y me da verdadero. Bien, entonces ya entendemos lo que hace la negación, ¿no? Es algo simple. De hecho, del lado izquierdo podemos ver esta tablita, que de hecho tiene un nombre, se llama tabla de verdad. Es la tabla de verdad porque para una proposición A vamos a tener dos posibles valores diferentes, la V que significa verdadero y la F que significa falso. Ah, por cierto, aquí dice true, no lo mencioné porque fue lo consideré muy evidente, pero por si alguien no maneja bien inglés, true significa verdadero en inglés. Y false o false es pues falso, ¿no? Lo vi hace un rato, debí mencionarlo, pero bueno, ahí para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, aquí la variable A tiene dos posibles valores de verdad, verdadero y falso. Y este símbolo que estamos viendo acompañado, bueno, en la segunda columna acompañado de la variable A, ese símbolo, ese cuadrito, lo que significa es negación, significa hacer la negación sobre A. Entonces, cuando yo hago la negación sobre A de una variable verdadera, esa negación me dice aquí que es falsa. Cuando yo hago la negación de una variable falsa, lo que obtengo es una sentencia verdadera. Y bueno, esas son las únicas dos posibilidades. Entonces, en esta tablita está marcando todas las posibilidades y es la tabla correspondiente a la negación. Bueno, esto es lo referente a la negación, a las tablas de verdad. No es la única función que se puede hacer sobre variables lógicas. Esta función es conocida en lógica como una puerta, más bien en programación es conocida como una puerta lógica, y la consideran así porque tienen una variable de entrada, una variable que le introducen a la función, en este caso la función es not, y esta variable cambia de estado gracias a la puerta lógica y se convierte en otra cosa. Esa otra cosa en la que se convierte es la salida. Entonces tienen una variable de entrada y una variable de salida. Y la función que permite hacer esto es la función not y es conocida como una puerta lógica, puesto que cambia de estado. A veces no cambia de estado, simplemente tienen una variable de entrada y la salida es exactamente la variable de entrada, pero generalmente se utilizan las puertas lógicas para poder cambiar el estado de las variables. Bueno, ahora que vimos esta, vamos a ver otra un poquito más compleja. Es más compleja puesto que requiere no de una variable lógica, sino de dos proposiciones. La
La puerta lógica de la que vamos a hablar es la conjunción. También es un operador o función o conector, también se le suelen llamar conector lógico. Se llama conector puesto que une a dos proposiciones, a la proposición A y a la proposición B, las une a través de este símbolo que significa conjunción y suele llamarse y. Ahorita voy a poner un ejemplo. Digamos que yo, por decir algo, soy mexicano, ¿no? Que de hecho es algo verdadero, soy mexicano. Y también soy hombre. Tenemos ahí dos proposiciones. La primera proposición es decir que soy mexicano. La segunda proposición es decir que soy hombre. Ambas proposiciones son independientes y poco tienen que ver una con la otra. Pero yo las puedo unir en una sola afirmación. La afirmación que podría decir es que soy mexicano y soy hombre. Entonces la palabra y lo que está haciendo es unir la primera proposición con la segunda proposición, las está conectando. Y cuando las conecta, yo construyo una proposición más compleja que las dos originales. Y esta proposición es la conjunción el resultado de la conjunción de la primera y la segunda. A la primera yo la puedo llamar A, es decir que soy mexicano y que es verdad. A la segunda le llamo B, que es decir que soy hombre, la cual también es verdad. Y a la unión de estas dos a través del I es verdadera también, y es decir que soy mexicano y también soy hombre. Soy mexicano y soy hombre. Esta sería la conjunción. Hay otras cosas otros casos que se podrían dar, por ejemplo, que la primera proposición sea verdadera y la segunda sea falsa. Déjenme pensar en un ejemplo. Podría decir, estoy en México y está lloviendo. Sí, yo creo que es un buen ejemplo. En este momento donde estoy no está lloviendo, entonces la proposición de está lloviendo es falsa, pero la primera proposición, decir que soy mexicano, es verdadera. Entonces, cuando yo digo soy mexicano y está lloviendo, tengo una proposición verdadera y una falsa, y el resultado es falso, según lo que nos está indicando la tabla de verdad. Hay otras dos posibilidades, que la primera sea verdadera y la segunda falsa, lo cual es falso, o las dos son falsas y entonces la conjunción es falsa. Bueno, ahora vamos a hacer esto en Python. Lo que voy a hacer es pues unir a través del i a las dos variables lógicas a y b. Por ejemplo, si yo uno a v, que es verdadera. Por cierto, el i en Python o la conjunción en Python es se escribe AND y es este símbolo de aquí, el piquito que va hacia arriba. Y en Python se escribe AND. Yo uno una proposición verdadera con otra proposición verdadera, lo ejecuto y vemos que me está diciendo que eso es verdad, ¿no? True. AV, que es verdadera, y BV forman una proposición ahora más complicada, más compleja, que es la conjunción de AV y BV. Y dado que las dos son verdaderas, estamos en el primer renglón de nuestra tabla de verdad, y según lo que nos dice aquí va a ser verdadera, ¿no? Ahora voy a unir una proposición falsa, AV, perdón, verdadera.
bueno, una proposición falsa AF y una proposición verdadera para B, perdón, que es BV. AF falsa y BV verdadera, vemos que nos está dando falso. Eso sería el tercer renglón. Vamos a ver ahora el segundo renglón. El segundo renglón donde tenemos una verdadera y una falsa. Me está dando falso como indica aquí. Y ahora una donde las dos sean falsas. Y vemos que me regresa falso, ¿no? Entonces vemos que efectivamente se construye esta tabla de verdad. El conector que estamos utilizando es el I, también llamado conjunción, y que en Python es AND. En la simbología de lógica es este símbolo que estamos viendo en pantalla. Ahora, ya que hablamos de la conjunción, continuamos con la disyunción. La disyunción, igual que la conjunción, lo que hace es unir dos proposiciones lógicas, y el resultado de estas dos proposiciones da una tercera proposición, que es la disyunción. Recuerden que en el caso de la conjunción, cuando uníamos las dos proposiciones primarias, se hacía a través del I. En este caso se va a hacer a través de la palabra o. Por ejemplo, yo puedo tener una afirmación, una proposición de decir estoy dentro. Esa sería mi primer proposición, que va a corresponder a A. Y podría tener otra para la B, que en este caso será decir que estoy fuera. Entonces, estoy dentro es A, estoy fuera es B. Yo puedo tener una proposición compuesta a partir de estas dos, a través de la disyunción, que sería estoy dentro o estoy fuera. Esas serían mis proposiciones, mi proposición compuesta, perdón. Unir estas dos primeras a través del O. Y su tabla de verdad sería esta, la que estamos viendo en pantalla. Vemos que tenemos esta tabla de verdad, donde el único caso en el que es falso es cuando las dos primeras son falsas. Vamos a analizar esto en Python. Vamos a ver qué es lo que pasa si yo hago la disyunción entre una proposición falsa y otra proposición falsa, ¿no? La AF es falsa, la BF es falsa. La disyunción en Python se hace a través del OR. El símbolo lógico es el que estamos viendo, ahora es un pico hacia abajo. Y expresado en palabras, la disyunción se hace a través del O. Ejecutamos en Python para ver qué devuelve y efectivamente devuelve falso, ¿no? Con una de estas que sea verdad, si A es verdad o B es verdad, con alguna de las dos que sean verdad, ya la sentencia se hace verdadera. Por ejemplo, si yo tengo A, V, O, B, V, donde las dos son verdaderas, me va a dar verdadero. La A verdadera y la B falsa me va a dar falso. La A falsa o la B verdadera me va a dar verdadero. Entonces aquí estaríamos viendo la tabla de verdad de la disyunción. Ahora
quisiera que pensáramos en lo siguiente. Vean. Si yo hago AF, AF y... No, mejor AF no. AV y BV. Sabemos que esta es la conjunción de una verdadera con una verdadera y lo que me va a dar es verdadero. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a hacer la negación de AV voy a poner algunos paréntesis para que no haya ambigüedad en lo que estoy escribiendo. Esto que estamos viendo en pantalla, que es negar la primera proposición AV, negar la segunda proposición BV. A estas dos negaciones luego le aplico la disyunción y una vez aplicada la disyunción hago la negación, que es este not que está afuera. El resultado es true, que es el mismo que el de hacer la conjunción entre AV y BV. Bueno, ahora recordemos que AF y BV me da falso. Voy a hacer lo mismo que hice hace un momento, pero ahora con estas dos proposiciones, con AF y con BV. Doy enter y me da falso. Voy a regresar un poco a lo que teníamos aquí. Esta es la tabla de verdad de la conjunción, la que estamos viendo en pantalla del lado izquierdo. Vemos que analizamos este primer caso, verdadero, verdadero, verdadero y verdadero me da verdadero. Cuando hacemos esta operación complicada que estamos viendo aquí, también tener un verdadero y un verdadero me da verdadero. Ahora, en este renglón, en esta parte de aquí, yo hice falso y verdadero me da falso. Yo hago esta operación que es más compleja, analizando también un falso y un verdadero y me da falso. Si hacen los otros dos casos, el caso verdadero y falso les va a dar falso y el caso falso y falso les va a dar falso también. De tal forma que esta operación que estamos viendo en pantalla, hacer la negación de A y hacer la negación de B, luego aplicarle la disyunción y después hacer la negación de ese resultado, esa operación me va a dar exactamente la misma tabla de verdad que la conjunción. Lo que podemos ver con este ejemplo es que la conjunción la podemos formar a través de la disyunción y la negación. Bueno, antes de eso, como las tablas de verdad son exactamente la misma, lo que podemos concluir es que es equivalente. Es equivalente decir que la conjunción, perdón, hablar de la conjunción y hablar de esta operación que tenemos aquí, esta de aquí. Las dos cosas son equivalentes puesto que dan la misma tabla de verdad. Entonces da lo mismo hacer la conjunción que hacer esto que estamos viendo en pantalla. Y pues esto nos está diciendo que la conjunción la podemos formar con la negación y con la disyunción. De hecho, hay una forma equivalente para formar la disyunción a través de la conjunción y la negación. Por cierto que esto que estamos viendo son las leyes de Morgan.
Les voy a dejar que lo investiguen sobre las leyes de Morgan para la conjunción y la disyunción. Esto que estoy haciendo aquí es aplicar las leyes de Morgan, y por eso es que yo sabía que me iba a dar la misma tabla de verdad, sin ni siquiera hacer el análisis de falso y verdadero, verdadero y falso, que es lo que hemos estado haciendo. Bueno, se los comento, investiguenlo. No pretendo en esta clase hablar de todo lo que se tiene que saber, puesto que me tomaría bastante tiempo hablar de todo lo que se tiene que saber. Solo hablo de lo fundamental y ustedes investigan las cosas que pues aquí no voy a explicar, ¿no? Pero sí se las voy a mencionar para que sepan qué investigar, ¿no? Ahora, ya les hablé de la negación, de la conjunción y de la disyunción. Ahora vamos a hablar de la implicación. Cuando tenemos una implicación, estamos diciendo que hay una proposición que ocasiona que ocurra una segunda proposición. Es algo así como hablar de causa y efecto, decir que una cosa lleva a la otra, y pensemos en un ejemplo un poco más terrenal. Si estamos viendo el cielo nublado, lo que se nos ocurre pensar es que va a llover. Entonces, ver el cielo nublado implica que pensemos que va a llover. Ese es un buen ejemplo. También podríamos pensar en que si alguien hace trampa en el examen, pues le cancelan el examen o lo sancionan, ¿no? Entonces, hacer trampa en el examen implica ser sancionado. Es algunos ejemplos. No siempre las implicaciones son correctas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que comprar un billete de lotería implica que voy a ganar, pues eso podría ser falso, ¿no? De hecho, en la mayoría de los casos es falso. Hay gente que sí compra el billete y gana, pero hay gente que va a comprar el billete y va a perder. Es por eso que se construye toda esta tabla de verdad para analizar todos los casos. A la variable A se le llama antecedente y a la variable B se le llama consecuente. Estamos diciendo que B es una consecuencia de A, y cuando las dos son verdaderas, hacer la implicación pues es verdadero también. Normalmente lo podemos leer como A implica B. También se puede leer como si A, entonces B, o lo podríamos leer al revés también. B es una implicación de A, y en fin, hay muchas maneras de leerlo. Son algunas. Regularmente vamos a estar utilizando el sí, que es una condición, el entonces, que es lo que refleja la consecuencia, o el implica, que también refleja consecuencia, ¿no? Hay muchas variantes, como les digo, para leer esto. El símbolo que se utiliza para la implicación es esta flechita doble, y, pues es bastante útil. Lo vamos a estar utilizando con el if, que se utiliza bastante en programación, y con otras cosas también, no solo con el if. Más adelante lo vamos a retomar. em, y pues también, así como tenemos la implicación, también tenemos la doble implicación o la equivalencia, que pues es decir que A implica B y también B implica A. Esa es la doble implicación. También se le suele leer como sí, solo sí, y si se fijan, cuando A implica B, estamos teniendo una flechita que
parte de A y va hacia B, representando que después de A tenemos B. En el caso de la doble implicación, vemos que la flechita va en los dos sentidos. Esto significa que si tenemos A, entonces vamos a tener B, pero si tenemos B, entonces vamos a tener A. Dado que se tiene esta correlación directa, esta unión directa entre A y B, se le suele leer también como sí, solo sí. Em, en las siguientes clases vamos a estar utilizando los conectores en Python. Lo voy a dejar para otras clases, puesto que empezar a trabajar con condicionales implica también trabajar con el if y con el switch y otra clase de condicionales que en este momento no es la intención, pero lo que sí es mi intención es que vean las tablas de verdad. Por cierto que por aquí, en estos dos últimos renglones de la tabla de verdad del condicional ocurre una cosa un poco interesante que es conocido como vacuidad. No les voy a explicar como tal en este video qué es, pero sí les dejo la tarea de que lo investiguen. Y pues esto sería todo por el momento. Que tengan un buen día.